Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando... ¿Se me oye, verdad? ¿Se me oye? ¿Me oís al final? Regular. ¿Y ahora? Ahora sí. Gracias. Cuando Mónica Trujillano, la directora de Ecológica COC, me propuso colaborar con las jornadas, con el foro, yo la verdad que acepté agradablemente, de buena gana, pero le pedí dos cosas. Le pedí que, ya que estamos hablando de un foro de cocina ecológica y sostenible, tenemos también que hacer que el foro también sea sostenible. Y con esta motivación nos propusimos calcular la huella de carbono de Ecológica COC. Y de hecho, hemos elaborado una serie de procedimientos y valoraciones que, bueno, también lo iréis viendo a posteriori una vez que terminemos el foro, para calcular la huella de carbono, ver las emisiones que se han derivado de esta actividad, que, como habéis visto, la hemos hecho en un sitio, en un establecimiento con unas condiciones muy favorables para reducirla previamente, pero aún así, aquellas emisiones que se hayan derivado y que hayamos calculado para este evento, también las vamos a compensar con un proyecto de reforestación en una localidad de Huelva, en este caso, que es un proyecto que hemos acordado, para que esa compensación nos permita que Ecológica COC, además de promover la cocina ecológica y sostenible, es un evento sostenible y además neutro en carbono, porque habremos compensado las emisiones que se han derivado y, por tanto, podemos decir que hemos mantenido en equilibrio el medio ambiente y el planeta desde esta perspectiva a través de esta actividad. La otra cuestión que también le pedí a Mónica fue que pudiésemos traer a Lola Raigo. Yo a mis hijos les digo que tienen que tener referentes, que tienen que tener personas en las que poder mirarse como un espejo, ¿no? Y no les hablo de Messi o de Ronaldo. Para mí, un espejo en el que me puedo mirar, y digamos que es uno de mis ídolas, la tengo ahora aquí a mi lado, y bueno, os podéis imaginar la gran satisfacción, ¿no? Lola para mí es como María Callas a la ópera, en el sector de la producción ecológica, para que hagáis también una opinión de a quién tenemos hoy en el foro. Cuando pensamos por qué consumimos producción ecológica, o cuando vemos el título de este foro, Ecológica COC, Foro de Cocina Ecológica y Sostenible, ¿de qué hablamos cuando mencionamos o nos referimos al término ecológico? ¿Por qué cada vez hay más personas que consumen productos ecológicos en el mundo y, por supuesto, también a nuestro alrededor a nivel nacional? Quizás, de forma intuitiva, pensamos que esto es porque la gente está preocupada por cuidar el medio ambiente, por proteger la biodiversidad. Y eso es verdad. Pero cuando hacemos encuestas o hacemos estudios y le preguntamos a los consumidores de productos ecológicos cuáles son las razones por las que deciden comprar y consumir alimentos ecológicos, esta no es la primera razón que nos dicen. En verdad, el ser humano, voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto, creo que es un ser egoísta. Y aunque queremos proteger el medio ambiente, queremos proteger la biodiversidad, en verdad, lo primero que queremos es protegernos a nosotros mismos. Por eso, esta de verdad es la primera motivación de los consumidores ecológicos, porque están preocupados y están enfocados a cuidar de su salud. Y la salud, la motivación por la salud es la principal razón de consumo de los productos ecológicos. Es verdad que a lo largo de la historia el sector de la producción ecológica se basó en el cuidado de la tierra, en el cuidado de los medios de cultivo o los medios de producción agrícola, pero esto ha ido evolucionando y lo que ha hecho realmente desarrollarse en un mercado y con un nivel como el que estamos teniendo ya hoy día ha sido precisamente la cuestión de la salud. Por eso, cuando hablamos de cocina ecológica y sostenible, en verdad ahí, de forma implícita, podemos decir también que está cocina ecológica y saludable.
Cuando la producción ecológica ha ido teniendo cada vez más éxito y más desarrollo, y se ha hablado de las valoraciones que hacen los consumidores de la salud, también han salido, digamos, empresas o instituciones que han empezado a decir que lo contrario, que un producto ecológico no es más saludable o que un producto ecológico no tiene mejores nutrientes o mejores características organolépticas. Bueno, pues gracias, iba a decir a Dios, tenemos la suerte de contar con Lola Raigón, que, bueno, pues gran parte de su vida académica e investigadora la ha dedicado a investigar las cualidades, las características, las diferencias y las propiedades saludables que tienen los alimentos ecológicos. Antes de pasarle la palabra, Lola María Dolores Raigón Jiménez, también quiero deciros que es doctora ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, es catedrática de la Universidad del área de edafología y química agrícola, es miembro del Comité Científico de la Asociación 5 al Día, es miembro del Comité de Expertos para la Producción Ecológica de la Unión Europea, ha sido presidenta durante muchos años, ¿13 años? Bueno, da igual. Durante muchos años, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, en organización de referencia en el sector a nivel español, es investigadora, es divulgadora. Publica libros pequeñitos como este. Este es un libro que me regalaron hace ya 4 o 5 años y curiosamente me he acordado de él porque luego me lo va a dedicar. El libro se llama Manual de la Nutrición Ecológica, de la molécula al plato. Y si queréis de verdad investigar o conocer en profundidad de todo lo que ella sabe y conoce, este es un libro bueno, que evidentemente os puede dar satisfacción en ese sentido. Hoy el título de su presentación se llama Alimentación ecológica, calidad, salud y gastronomía. Lola. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por la presentación. Gracias también por la invitación a Mónica, a ti. Ya sé que llevabais desde la primera edición intentando que pudiera estar aquí, pero las agendas a veces son imposibles. Pero bueno, siempre se puede, siempre se puede. Y agradezco muchísimo estar en este foro y que podamos disfrutar pues de lo que es, ¿no? Y sobre todo de los 3 años que se lleva, pero sobre todo que podamos disfrutar de la trayectoria de futuro que va a llevar, porque los cambios son necesarios, transicionar es necesario en el mundo en el cual estamos hoy en día. Ya se han comentado algunos de los ítems más dolorosos que tenemos: cambio climático, huella de carbono, insostenibilidad, ¿no? Y por lo tanto necesitamos herramientas que nos hagan transicionar hacia ese planeta lleno de salud también. La salud, es verdad que el término se acopla más a lo humano, quizás a algunas cuestiones de sanidad animal y sanidad vegetal, pero el planeta también tiene su estado de salud y velar por esa salud para que las generaciones futuras tengan también donde apoyarse es el trabajo que tenemos que hacer hoy en día. Y en eso pues la agricultura ecológica, la producción ecológica tiene mucho que decir. La presentación que he hecho para el día de hoy está dividida en 2 partes. Una primera parte, hablar de la sostenibilidad vinculada a la gastronomía. Es verdad que la primera mesa ha trabajado mucho el concepto, pero ya que estaba preparada no la podía borrar, así que lo vamos a mantener. Y la segunda parte sí que me voy a centrar más en por qué la alimentación ecológica nos puede llevar a ese estado de salud. Y eso viene exclusivamente por lo que comemos y por la composición nutricional que tiene lo que comemos. Venga, pues para empezar, ¿a dónde era? ¿A este? Vale. Bueno, para empezar,
esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad en gastronomía? Hoy en día ya tenemos muchísimos sellos verdes, sellos azules también, ¿no? Que nos hablan de la huella hídrica, que de alguna manera nos están poniendo de manifiesto cuáles son aquellos parámetros que podemos contabilizar y que podemos remediar para tener ese paraguas de un sello verde vinculado a nuestra actividad dentro de la elaboración gastronómica, ¿no? Tenemos el kilómetro cero, tenemos Free Additive, tenemos pues muchísimas cuestiones. Incluso también somos conscientes de que los epígrafes dentro de la gastronomía vinculados a la sostenibilidad cada vez tienen más valor, puesto que cada vez más algunas de las personas que realizan esa gastronomía de valor, pues vinculan la propia elaboración con los huertos dentro del restaurante, incluso con las propias piscifactorías, guiando también cuestiones de bienestar animal, y que eso se reconoce a través pues, de algunos premios paralelos a las estrellas, ¿no? como son los soles o como pues, algunas de los reconocimientos. Y eso tiene tendencia, y como decía antes, si tenemos que mirar nuestras acciones presentes para mirar al futuro, lo mismo va a pasar con la gastronomía. Las acciones del presente van a generar esas tendencias del futuro porque, vuelvo a decirlo, porque el cambio es necesario. La cuestión está, ¿cómo medimos esa sostenibilidad? La FAO ya nos ha dado algunas herramientas para intentar medir esa sostenibilidad dentro de diferentes niveles, como son los actores, como son también las fases que intervienen en el modelo de producción, o como son también todo el sistema de distribución. Pero también tenemos otras herramientas a menor escala que también nos permiten medir la sostenibilidad. La cuestión es que no tenemos una única herramienta que nos permita determinar cuál es el nivel de sostenibilidad que tenemos en cada una de nuestras actividades, porque las actividades son muy diferentes y porque los parámetros influyentes y, por lo tanto, para la determinación del cálculo son también diferentes. Lo que sí es cierto es que en el sector productivo nosotros podemos medir la sostenibilidad del sistema a través de algunas cuestiones, como son, por ejemplo, lo que vemos aquí a través de este diagrama de pétalos de flor. Mirad, esta representación que tenemos aquí es una representación en la cual, a través de las diferentes aportaciones de carácter científico que existen y que miden el modelo de la producción convencional, tenemos los parámetros de calidad del suelo, el uso de energía que se comentaba anteriormente, el tema de la biodiversidad, el tema de la contaminación del agua, de la rentabilidad de los costes, de los servicios ecosistémicos, que también se hablaba en la primera mesa de ello, de la empleabilidad, del impacto de las sustancias fitosanitarias a nivel de usuarios, es decir, de los agricultores que lo aplican, pero también a nivel de las personas que consumimos los alimentos, de la calidad nutricional y de la producción en general. Pues este estudio de valorar esos parámetros para la producción convencional también se hizo en paralelo para evaluar el modelo de producción ecológica. ¿Qué significa este diagrama? Significa que la producción convencional es productiva y nos da alimentos de calidad, pero a coste muy alto. ¿Por qué? Porque la calidad del suelo disminuye mucho, se utilizan grandes cantidades de energía, la biodiversidad del sistema disminuye, se contamina el agua.
La rentabilidad está en unos costes medios, igual que los costes totales. Los servicios ecosistémicos están muy minorizados. La empleabilidad, pues lo mismo, una empleabilidad media. Reducción de a las exposiciones de los trabajadores, eso es mínimo, eso significa que tienen mucha exposición. Lo mismo a los residuos fitosanitarios. Pues este es el modelo que tenemos con la producción convencional. ¿Qué es lo que nos dice la misma fotografía de la producción ecológica? Pues que producir en ecológico tiene algunos valores menos que en la producción convencional. Evidentemente, no se intensifica tanto la producción. La calidad nutricional es ligeramente más alta, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la calidad del suelo es más alta, se minimiza el uso de la energía, la biodiversidad es alta, se minimiza la contaminación del agua, la rentabilidad es alta, los costes totales pues están en el mismo rango que en la convencional, los servicios ecosistémicos son altos, la empleabilidad es alta, la reducción de la exposición a los trabajadores, se minimizan los residuos fitosanitarios. Es decir, que con este modelo y con esta distribución equitativa de los pétalos dentro del diagrama nos está indicando que el modelo ecológico es un modelo sostenible en el espacio y en el tiempo, tal y como pues aparece. El modelo ecológico de producción se apoya pues principalmente en mirar al suelo. El suelo es el factor productivo más importante, el séptimo elemento. Perdemos calidad del suelo, por ejemplo, con la última pregunta que se ha dicho antes, ¿no? El cambio del uso del suelo es la pérdida más importante y lo que está evaluado también como que genera más huella de carbono a largo plazo. Por lo tanto, desde la visión agroecológica tenemos que mirar al suelo. Nosotros no hablamos de la producción de las plantas, siempre decimos cómo está la calidad del suelo. Y esa calidad del suelo la medimos con muchísimos indicadores, tanto a nivel microbiológico como a nivel de macro que aparecen, y para eso tenemos determinadas herramientas, es decir, para llegar a tener una buena calidad del suelo que luego permita que la absorción de los elementos minerales se produzca de manera equitativa. Tenemos muchas herramientas como son la utilización de cubiertas vegetales, los policultivos, la presencia de elementos florales dentro de la producción. Tenemos también la biodiversidad, tanto la biodiversidad en la producción como la biodiversidad agraria, el uso de variedades locales dentro de la producción. Y aquí es donde ya voy a enlazar con el tema gastronómico, porque utilizar variedades locales es una de las herramientas más potentes que puede tener la gastronomía para diferenciarse. El modelo convencional es un modelo muy homogéneo tanto desde el punto de vista de producción como desde el punto de vista de producto obtenido. En cambio, el modelo ecológico es un modelo diverso en producción y en productos obtenidos. Y ahí es donde trabajar con col, pues ¿de qué col me estás hablando? Trabajar con tomate, ¿de qué tomates me estás hablando? Cuando la biodiversidad agrícola es tan alta, tenemos que ir a personalizar, a ponerle nombres a esas variedades que luego van a tener un potencial altísimo. ¿Potencial en qué? En sabores, en colores, en todos aquellos atributos de forma organoléptica que se van a manifestar por la calidad de la materia prima, pero luego también con las grandes elaboraciones que pueden llevar a cabo en la gastronomía. Por ejemplo, aparte de las fotografías que hemos visto antes, cuando hablamos de zanahoria,
Claro, si yo ahora mismo les digo, cierren los ojos y piensen en zanahoria, el color que aparece es el naranja. En cambio, la zanahoria, la variabilidad cromática que presenta es, pues, como vemos ahí, y todos son zanahorias. ¿Qué ocurre? Que dentro de una zanahoria morada vamos a encontrar mayor contenido en antocianos. Dentro de las anaranjadas vamos a encontrar mayor contenido en carotenoides. Dentro de las rojas vamos a presentar también mayor contenido en carotenoides de los rojos, no tanto de los amarillos. Y la distribución de los nutrientes dentro de cada una de estas variedades es diferente. Y es diferente también el uso que en cocina le podemos dar a cada una de estas variedades. Y sobre todo, el atractivo que puedan tener cocineros y cocineras para trabajar con estos materiales. Como les decía, los colores son un gran indicador de qué es lo que nos mueve en el interior. A mí hay una frase que me gusta decir mucho y es que al día nos tenemos que comer el arco iris. Porque detrás de los colores tenemos, como decía, desde los rojos hasta los amarillos, pues contamos con los carotenoides rojos y amarillos. Dentro de los amarillos blanquitos, alimentos de estas características, pues componentes como los isotiocianatos, los sulfuros, los flavonoides, que son sustancias que, aunque suenen mal, pero tienen un poder tanto nutricional como para nuestra salud. Y lo tenemos ahí, por lo tanto lo tenemos que aprovechar. Y ahí también aprovecharlo bien en la elaboración, no realizar elaboraciones agresivas que podamos perder estos valores, estos valores nutricionales. Las clorofilas, que son altamente desintoxicantes, pero además las clorofilas van ligadas a un parámetro muy interesante. La molécula de la clorofila, su átomo central es el magnesio. El magnesio es un conector neuronal altísimo. ¿Qué ocurre? Que cuando dejamos de tomar alimentos verdes, pues empezamos a tener problemas cognitivos por la falta de magnesio. Además, el magnesio también es un elemento que forma parte de nuestra estructura, de los nutrientes estructurales. Yo no sé si lo saben, pero en el momento actual hay muchísimas deficiencias en magnesio y se están dando suplementos para el tema del magnesio, cuando lo más importante es tomar alimentos verdes, recuperar. Pues les vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Si les digo ahora, cierren los ojos y nos situamos en un lineal de estos de supermercados medios y nos vamos a la parte donde están las lechugas. Las lechugas han cambiado de color. Las hojas verdes se eliminan, formando parte del desperdicio alimentario, aunque luego se aproveche. Pero yo coincido que el mejor residuo es el que no se produce, Y además es que tirar, como se tiran esas hojas, bueno, se dan para la alimentación del ganado o se recuperan de algunas maneras, pero es que nuestro organismo lo necesita. Pongámonos en esa primera plana y luego ya veremos qué hacemos con lo demás, Bueno, pues estas cosas del mercado, de que las lechugas tenían que estar blancas, ¿no? y que son más tiernas y tal, pues nos están llevando a tener problemas. Esa es luego la concienciación que tenemos que tener también con el tema de cómo compramos, que también se comentaba en la primera mesa. Bueno, y luego tenemos ese grupo de alimentos con tonos más morados, donde los ácidos fenólicos y los antocianos hacen sus maravillas, y en realidad todo ese arcoíris alimentario está lleno de elementos minerales, tanto los macro como los micro, de vitaminas, de sustancias antioxidantes, de fibra, y por lo tanto intentemos recuperar esa ingesta del arcoíris diario, Aquí ese arco iris casi lo podemos ver también en un alimento tan básico como les decía antes, ¿no? Las lechugas.
pues desde los loyos rojos hasta los verdes, pasando también por esa diversidad cromática, o lo que vemos aquí con las coles o con las acelgas rubias, las rojas, las blancas. Bueno, pues toda esta diversidad es de alguna manera la que tenemos que recuperar, que la agricultura ecológica lo recupera como principio, como principio. O lo que les decía anteriormente, el tema del tomate. ¿De qué tomate me estás hablando? ¿Del amarillo, del verde, del de Montilla? Del tomate de Montilla. Hago referencia a Montilla porque yo, aunque estudié en Valencia, pero soy nacida en Montilla y mi sangre es montillana, o sea que me emociono. Y el tomate de Montilla es uno de los tomates que hemos analizado en nuestro laboratorio y que están ahí los resultados. Bueno, miren, en un estudio que realizamos con el tema de la ecogastronomía, poniéndole nombre y apellidos a esas iniciativas que tienen que estar de la mano de la producción y de la elaboración, llegamos a algunas cuestiones de definición, como que los principios eran la producción limpia sin plaguicidas, la obtención de alimentos de calidad, preservar los agroecosistemas, incrementar la biodiversidad y garantizar la renta de los productores, que también ha salido en las mesas de aquí. ¿Y dónde se aplicaba? Pues la aplicación de la ecogastronomía tenía aplicaciones tanto a todas las escalas, a todos los niveles, desde la alta, las elaboraciones domésticas. Me encanta insistir en las elaboraciones domésticas, las restauraciones colectivas en colegios, en hospitales, en residencias, y la transformación tanto a nivel pues artesanal como la transformación a nivel industrial, porque tiene que ser respetuosa y, por lo tanto, garantizar esos principios a través de esas aplicaciones. ¿Y dónde colocamos a los alimentos ecológicos? Pues los alimentos ecológicos se meten en la ecogastronomía por dos cuestiones importantes: por lo que tienen de más y por lo que tienen de menos. ¿Qué tienen de más? Esos nutrientes, esas sustancias antioxidantes, pero también ese respeto por la salud del planeta, por los servicios ecosistémicos, por lo que hace también las coexiones, las alianzas entre productores y consumidores. ¿Y qué es lo que tienen de menos? Sobre todo lo que luego nos va a dar salud. No tienen esos residuos fitosanitarios, todas las sustancias químicas de síntesis que están prohibidas por normativa en la producción ecológica. Y aquí les muestro un ejemplo. Miren, lo que vemos en la pantalla son dos huevos. Un huevo de producción orgánica y un huevo de producción convencional. Quizás en el rol de nuestra memoria está que las gallinas de puesta que estaban sueltas por los corrales, estas gallinas generaban huevos de mejor calidad, y esa mejor calidad la visualizábamos con la yema de color anaranjado. Esa memoria histórica es correcta siempre y cuando las gallinas efectivamente pues picoteen de las hierbas, picoteen los restos de calabazas, de tomates, pues todo eso hace que los pigmentos nombrados anteriormente que la gallina come se traduce en colorear la yema del huevo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El sector de la industria intensiva se percata que el color de la yema es un parámetro interesante para la venta de huevos, y lo que hace es introducirnos en los piensos de las gallinas unas sustancias colorantes que son las cantasantinas, que son las que pigmentan de color naranja, como vemos aquí, mientras que el huevo de la gallina de producción ecológica, al estar prohibida la introducción de colorantes alimenticios, lo que nos lleva es a este color más pálido de la yema del huevo. Eso no significa que ha perdido calidad,
tiene mayor calidad cuando vemos la calidad de la clara u otros parámetros que están también analizados. Eso lo que significa es que las personas consumidoras tenemos que estar informadas de que esto pues puede tener unas consecuencias. Las cantasantinas, que son sustancias prohibidas para la alimentación humana, están autorizadas para la alimentación animal. A lo mejor nos seguimos comiendo estas cantasantinas transformadas, estoy segura, porque aquí ven los huevos batidos, este es el de producción convencional, este es el de producción ecológica, y cuando se elaboran, pues las de producción convencional tienen pérdida, tanto en la elaboración de la tortilla como en el huevo duro, mientras que los de la producción ecológica mantienen ese color innato, propio de la elaboración. Bueno, ¿cómo influye la alimentación ecológica en nuestro organismo? Pues como comentaba anteriormente, pues por esos dos factores de la producción, por lo que tienen de más y por lo que no tienen de menos, o por lo que tienen de menos. En concreto, los alimentos ecológicos se caracterizan por la disminución de la carga de sustancias xenobióticas, es decir, fármacos presentes en la alimentación del ganado, sustancias químicas que quedan como residuos en la producción vegetal, insecticidas, herbicidas, los aditivos alimentarios como las cantasantinas vistas anteriormente, la presencia de microplásticos, la presencia de nitratos y cualquier otra partícula contaminante que esté en el ambiente y que a nosotros nos llega, y la vía principal de entrada ya veremos que es la alimentación. Pero además los alimentos ecológicos son también importantes. ¿Por qué? Por la presencia de la composición nutricional equilibrada. Yo no quiero que una lechuga llegue a un nivel de proteína de un 5%. Eso es una brutalidad. ¿Por qué? Porque la lechuga se caracteriza por unos niveles de proteína que no llegan al 1%. Insistir en dar más nitrógeno a la producción para que alcance más proteína, eso es una burrada para la salud del planeta, porque nos lleva a la contaminación inmediata, como ahora vamos a ver. Por lo tanto, tenemos que juzgar los alimentos de forma equilibrada a lo que representa cada alimento. Una lechuga como lechuga, un tomate como... y dentro de eso la variabilidad. Y nuestra ingesta, nuestra dieta, formularla a través de la diversidad también de alimentos, Eso es fundamental, fundamental, porque uno será rico en esto, otro será rico en lo otro, y el complemento total es lo que nos hace que nuestras dietas vayan a estar equilibradas. Y ahí también la riqueza de la dieta mediterránea, por el equilibrio en la composición de los componentes de la dieta mediterránea. ¿Qué está ocurriendo en el momento actual? Lo que está ocurriendo en el momento actual es lo que la FAO denomina el hambre oculta o las calorías vacías, es decir, nuestros suelos están dejando de tener esos componentes o no tienen la capacidad para que las plantas realicen la absorción de los minerales, y cuando tenemos limitación en la absorción de minerales ocurren dos cosas. Uno, que las plantas dejan de absorberlo. Dos, que las plantas dejan de tener la actividad bioquímica suficiente para que los elementos minerales lleguen, por ejemplo, a tener capacidad para la síntesis de las vitaminas o de los componentes de carácter antioxidante. Y tres, que cuando el ser humano consume estos alimentos, tiene carencias en esos elementos minerales. Miren esta transparencia, esta es de nuestras investigaciones, en las cuales pues hicimos un estudio de
contabilizar desde que encontramos datos de composición de alimentos, tablas de composición, que, claro, hasta que no se han tenido herramientas de diagnóstico para conocer el contenido en hierro y tal, pues no teníamos tablas de composición. Bueno, pues estas tablas, las primeras que hemos encontrado, datan de 80 años atrás, ¿eh? Y lo que hemos hecho es correlacionar esos valores de hace 80 años con los que hemos encontrado en el momento actual. Y ahí lo ven para 5 elementos como el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro y el cobre, pero también lo tenemos para algunas vitaminas, sobre todo la vitamina C, que también hemos tenido muchas pérdidas significativas. ¿Qué ocurre? Pues como se dan cuenta es que en estas matrices alimentarias, la patata, la berenjena, la col, la zanahoria, lechuga, cebolla, rábano, tomate y endivia, lo que hemos tenido en la gran mayoría es detrimento del valor nutritivo de esos 5 elementos minerales. Hambre oculta. Y hambre oculta que luego nos lleva también a esos estados carenciales y a esos problemas en nuestra salud. Cuando hablamos de la composición de alimentos, esto es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en la composición de alimentos influyen muchos factores, pero principalmente hay 2 que son altamente influyentes. 1, la carga genética, y 2, el ambiente y ya la interacción ambiente-genética. Es decir, si nosotros pensamos en una variedad de lechugas, como tenemos aquí, pero también lo podríamos ver en variedades de vid, en variedades de cebolla. Si se dan cuenta, en esta fotografía tenemos unas variedades de lechuga puestas al aire libre y esas mismas variedades de lechuga puestas en un sistema de invernadero. Pues el resultado de la composición nutricional de lo que obtenemos aquí a lo que obtenemos aquí dista. ¿Por qué? Porque en sistemas de al aire libre las plantas se tienen que defender más y por lo tanto generan mayor contenido de sustancias antioxidantes, vitaminas. Por ejemplo, en este estudio donde analizamos en una colección de variedades de pimiento, de Capsicum annum, bueno, y también teníamos el Bacatum, variedades de pimiento, en las cuales las distribuíamos al aire libre, que es lo que aparece en las columnas azules, y en sistemas de invernadero. Y en estos pimientos, en los frutos obtenidos, pues analizamos diferentes parámetros y aquí les muestro el tema de la vitamina C. El pimiento, que es una de las hortalizas, fruta, pero la consumimos como hortaliza, que acumula altos contenidos en vitamina C, pues vemos que esa vitamina C es variable en función de la variedad. Lo que les decía antes, ¿de qué tomate estamos hablando? Pues ahí encontramos la variabilidad, ¿eh? Pero además, variabilidad también en función del sistema productivo. Ambos eran ecológicos, ¿eh? En ecológico, en invernadero, bajo técnicas de ecológico, y al aire libre, bajo técnicas de ecológico. Al aire libre, la vitamina C se comporta con mejor rango. ¿Por qué? Porque la planta, como les decía, se defiende más, entonces empieza a generar esas sustancias que nos llevan a tener mayor contenido en la vitamina C. ¿Y qué nos pasa al ser humano? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando realizamos la ingesta? ¿O qué es lo que nos relaciona con la enfermedad y la salud y, por lo tanto, con nuestro estado de bienestar? Pues más o menos lo mismo. Fíjense, en la salud inciden factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos lo que nos marcan es la susceptibilidad a sufrir la enfermedad. Es decir, mi madre tuvo diabetes, por lo tanto, mi abuela también, por lo tanto, yo puedo venir marcada para sufrir la enfermedad de la diabetes. Luego tenemos la acción ambiental, que lo que nos marca es qué individuos genéticamente susceptibles se pueden ver afectados por la enfermedad. Es decir, cómo yo me comporte con mi estilo de vida, con realización del deporte, cómo consumo alimentos,
pues eso va a hacer que la enfermedad se manifieste o que no se manifieste. Algo muy importante es que los factores genéticos son muy poco dinámicos. Es decir, nuestros genes en un 99,95% son idénticos a los genes de nuestros ancestros hace 10.000 millones de años. Entonces, si nuestra carga genética es tan estable, ¿qué es lo que nos hace que se produzca la mutación? ¿Qué es lo que hace que aparezca el efecto de la enfermedad? Pues evidentemente los cambios ambientales, la acción ambiental, que esta es muy dinámica, esta es muy rápida. De hecho, lo que consumían nuestras abuelas, que han salido ya en la mesa de hoy en varias ocasiones, lo que consumían nuestras abuelas, su composición alimentaria está muy distante de lo que consumimos ahora, sobre todo en la carga xenobiótica, porque hace 80 años las sustancias químicas no tenían la presencia que tienen en el momento actual. ¿Y eso qué significa? Que estos cambios tan dinámicos, ¿qué es lo que hacemos al menos 3 veces al día? Alimentarnos. Por lo tanto, la mayor carga viene a través de la alimentación. Para que vean un dato, hay un estudio que viene también amparado por la Unión Europea, que lo que tiene como objetivo determinar los niveles de sustancias organofosforadas, es decir, de pesticidas, que orinan los niños en determinados territorios. Y ahí está pues, el mapa de España, que tiene diferentes grupos de investigación y están analizando pues, esa presencia de pesticidas en la orina de los niños. Los niños los niños de España que más sustancias pesticidas orinan, organofosforados, son los valencianos. Y además, los andaluces les siguen muy cerquita, pero además, dato el más peligroso a mi entender, los niños que más pesticidas orinan son aquellos que tienen una mayor alimentación en frutas y verduras. Cuando hablamos de una alimentación saludable, no vale todo. Porque, claro, alimentación saludable, frutas, verduras, cereales, legumbres. Pero ¿de dónde vienen esos frutas, verduras, cereales, legumbres? Eso es tremendamente importante para que luego no ocurra el efecto de la enfermedad. Bueno, y les voy a comentar también cómo, ya no tanto en niños, sino también cómo esas prácticas agrícolas luego pueden generar la enfermedad. Este es un estudio que realizó un grupo de investigadores italianos y ellos estaban preocupados por el tema de los cereales y de la incidencia de la enfermedad celíaca. Entonces, una de las cosas que pusieron en la primera plana del artículo era ver cómo se distribuía la superficie de producción de cereal, en este caso del trigo, y lo que vemos es que la superficie de producción es muy estable, varía muy poco en todo el planeta, con ligeras fluctuaciones, incluso con el tema de Ucrania, que también se pensó, pues no, tenemos ahí un mantenimiento bastante adecuado de la superficie de producción. Lo que sí es verdad es que se ha incrementado el rendimiento en la producción del trigo. ¿Pero a costa de qué? A costa de que tenemos un incremento exponencial en el uso del nitrógeno fertilizante. Eso tiene 2 llamadas importantes. La primera llamada, la cantidad de nitrógeno que nos absorba el trigo, es nitrógeno que se va a perder y que va a contaminar los acuíferos. Y la segunda llamada, ¿por qué este nitrógeno? ¿Por qué esta demanda de nitrógeno? Pues esta demanda de nitrógeno viene por una cuestión. Las variedades, volvemos a las variedades de trigo modernas están optimizadas para que generen
mucho, vamos, para que sean muy esponjosas, ¿no? En las masas panarias. Eso es a costa del gluten. El gluten, pues el aminoácido principal es la gliadina y eso demanda nitrógeno. Por lo tanto, se han realizado esas mejoras genéticas acompañadas también de la dependencia, en este caso, de los fertilizantes químicos de síntesis. Conclusión. En el momento actual, a medida que se incrementa el nitrógeno fertilizante, lo que se ha observado es que tenemos un incremento de los contenidos de la gliadina en los granos de trigo. Y la conclusión en nuestra salud es que a medida que se consumo per cápita del trigo en la elaboración del pan, lo que tenemos es una incidencia creciente de la enfermedad celíaca a nivel mundial. Incluso en sociedades donde el consumo del pan no era habitual, pero que se han introducido esas nuevas variedades, por ejemplo, la sociedad japonesa, la sociedad nipona, donde el pan es muy reciente, el pan que se ha introducido con esas nuevas variedades esponjosas. Pues ahí tenemos esa incidencia en la enfermedad celíaca. Y bueno, todo esto tiene una medida de resolución si aplicamos esas técnicas respetuosas con la producción y respetuosas también con nuestra alimentación. Y ahí es donde aparece el concepto de la nutrición ecológica. La nutrición ecológica es un término relativamente nuevo, es un concepto también muy global que considera todos los eslabones del sistema alimentario, desde la producción, la distribución y el consumo, porque evidentemente si realizamos el acto del consumo tenemos que saber que eso va a repercutir en unas personas que producen de forma respetuosa y por lo tanto hablamos de ese concepto holístico. Y además engloba también las 3 dimensiones más importantes que son la salud, el medio ambiente y lo social, porque saber en quién influye nuestra compra es importante. Y ahí es donde, pues después de muchos años de investigación, llegamos a la conclusión de que lo que nos ofrecían las tablas de composición de alimentos, pues no nos dejaban satisfechas. ¿Por qué? Porque las tablas de alimentos se ciñen a los alimentos de producción convencional y los alimentos de producción ecológica presentan diferencias en la composición. Y ahí es donde nos planteamos la edición fue en el 2020, pues años un poquito adelante, nos planteamos, vamos a escribir el manual, vamos a escribir ese handbook que de alguna manera tengamos como referencia. En el libro, pues lo que hacemos es, en una primera parte, evaluamos los nutrientes presentes en los alimentos, cómo se distribuyen, ahí ya empezamos con las comparativas, y en una segunda parte lo que hacemos es establecer las familias de alimentos, cereales, frutas, verduras, los lácteos, los alimentos cárnicos, y con los estudios de comparación de pares, evaluar qué es lo que pasa ahí. En la tercera parte del libro, lo que llevamos a cabo es, vamos a establecer una dieta equitativa, llenamos esa dieta con alimentos ecológicos o con alimentos convencionales y a ver lo que pasa. Pues vamos con algunos de los resultados. Cuando vemos los nutrientes, cómo se posicionan en los alimentos, aquí lo que visualizamos ahora son los hidratos de carbono, ¿no? Los hidratos de carbono medidos en una matriz de alimentos de origen vegetal, hidratos de carbono fácilmente medibles a través de los sólidos solubles,
y lo que aparecen es pues, esas matrices analizadas, el contenido que hemos encontrado en los alimentos ecológicos, en los alimentos de producción no ecológica y las diferencias. Cuando aparece una diferencia marcada en positivo, en valor porcentual, es lo que aparece de más en los alimentos de producción ecológica. Y ahí vemos pues, cómo estos alimentos los tenemos de más, con esos nutrientes. Lo que vemos aquí es la proteína. Y como les he dicho antes, la proteína es un nutriente muy tóxico porque depende exclusivamente de ese nitrógeno. Cuando hablamos de las proteínas vinculadas a los alimentos de origen vegetal, ahí ganan los convencionales. Pero es que quien pierde es el planeta por la contaminación en nitratos que realizamos. En cambio, en los alimentos de producción ganadera, aquí les aparece el huevo y la carne de conejo, pues como la proteína no solamente depende de lo que coman, sino también cómo se muevan, es decir, del bienestar animal que tengan los animales, pues ahí la proteína en los alimentos de producción ecológica ganadera, pues ganan. Lo que les decía de los nitratos. ¿Cómo es deficiente ese nitrógeno cuando llega al suelo y a la planta? En el suelo, como es una molécula muy soluble, en el suelo se lixivia y pasa a contaminar. Pero luego en la planta lo que ocurre es que el nitrógeno se absorbe en esas moléculas de nitratos, los nitratos se acumulan en las vacuolas y luego tiene que sufrir dos procesos de reducción, el primero para pasar a nitritos y luego para pasar a las formas amoniacales. Todo ese proceso de reducción está llevado a cabo de forma bioquímica por enzimas. Las enzimas tienen elementos minerales y los elementos minerales, si no se absorben, todo este proceso bioquímico no será llevado a cabo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en los alimentos de producción convencional nos encontramos con mayor contenido en nitratos. Por ejemplo, lo ven aquí en la colchina, en la celga o en la espinaca. Principalmente los nitratos se acumulan en los alimentos de hoja y en los de raíz y ahí es donde vemos esa mayor acumulación. De ahí que ya pues tengamos algunas restricciones, sobre todo en el uso de alimentos con alto contenido en nitratos en la alimentación infantil. Pasamos de nutriente. ¿Cuánto? Venga, ¿ya? Venga, pues ya voy muy rápida. Venga, cambiamos de nutriente y nos vamos a las grasas, a los lípidos. Aquí está medido en una colección de 4 variedades de almendra. La grasa es también un nutriente de doble filo, ¿no? Porque tenemos la grasa que se comporta como grasa poco saludable, sobre todo las saturadas, y luego las que son saludables, mono y poliinsaturadas, como es el caso de lo que nos aparece en las almendras. Además, la almendra, que aquí lo vemos con el contenido total en grasa. Ahora veremos que lo importante no es solamente el contenido en grasa, sino los ácidos grasos que estén presentes, que eso es lo realmente saludable. Pues lo que ocurre con la almendra es que la almendra es un alimento graso. Si la almendra no tuviera grasa, sería harina, estaría. Entonces, es palatividad, el arrastre de los sabores, etcétera. Por lo tanto, es ese valor en positivo. Y como les decía, lo importante no es el contenido en grasa total, sino la calidad de esa grasa. Creo que es de los pocos estudios que están elaborados con alimentos de origen acuático. Esto en concreto es lubina de piscifactoría, que es lo que podemos certificar en ecológico. Y en este estudio, a la lubina, ya que teníamos la oportunidad del estudio en paralelo, le analizamos todo, pero algo muy interesante fue ese perfil de ácidos grasos. Y además, con el pescado, ustedes saben que pues nos dicen, hay que hacerlo con la piel, que ahí está donde está el contenido más sabroso.
efectivamente tenemos un contenido en grasa epitelial que está por debajo de la piel. ¿Qué ocurre como síntesis? Cuando elaboramos la lubina de producción convencional, mejor quitarle la piel, porque toda la grasa que está ahí es de contenido saturado. En cambio, cuando elaboramos la lubina ecológica, mejor con la piel, porque los ácidos grasos que se acumulan ahí son mono y poliinsaturados. El contenido en agua, otro de los elementos que hemos analizado, tanto en alimentos de origen ganadero como de origen vegetal. Y miren, en los de origen vegetal pasa una cosa interesante. Bueno, aquí ven también tres variedades de lechuga, la iceberg, la hoja de roble y la romana. Y en convencional tienen mayor contenido en agua. ¿Eso es porque se riega más? Podría ser, pero no es el caso, porque son estudios de pares. O sea, nosotras controlábamos perfectamente las dosis de riego, tal. Eso está relacionado de nuevo con la fertilización nitrogenada. El nitrógeno, molécula altamente soluble en agua, llegan a los nitratos. La planta absorbe el agua, absorbe los nitratos, agua, nitratos, y finalmente acabamos con ese potencial que vemos ahí. El mayor contenido en agua tiene diferentes lecturas. La primera, el valor nutritivo. Si esto es el 100% del alimento y esto es la materia seca o esto es la materia seca, pues donde haya mayor contenido en materia seca es donde tenemos el mayor contenido nutricional, como ven aquí. La segunda lectura está relacionada con el sabor. Y esto me viene la mención del café, ¿no? Si con la misma cantidad del extracto de café hacemos esto o hacemos esto, pues las sustancias responsables del sabor van a estar más concentradas. El agua lo que nos hace es diluirnos esas sustancias responsables del sabor. La tercera lectura está relacionada, perdónenme, con el precio. ¿A qué precio pagamos este diferencial de agua? Pues a precio de lechuga, hoja de roble verde. La cuarta lectura está relacionada con la conservación. Alimentos que tengan un alto contenido en agua, si no han tenido antifúngicos, se van a pudrir antes. Ya está. Y la quinta lectura está relacionada con el rendimiento en la cocina. Si nosotros tenemos un tomate y el tomate tiene este contenido en agua o este contenido en agua, para llegar a realizar una salsa de tomate que nos lleve a la misma densidad, este agua la vamos a tener que eliminar. Eso significa más horas de cocina, más energía empleada para llegar, pues, a casi que no llegamos al mismo resultado en cocina, Bueno, y ya para acabar, contenidos minerales también mayores. Fíjense cómo aquí, pues ya casi en todos los casos. Las vitaminas, en el caso de la vitamina C, en los frutos cítricos, pues fíjense, la barra en verde son las de producción ecológica, pues mayores en este modelo. Y la tercera parte del libro, lo que les decía, la dieta. ¿Qué hicimos? Pues establecer una dieta de 2.500 calorías. Y con esa dieta de 2.500 calorías, luego la rellenábamos con pues 100 gramos de pan al día, pan elaborado con de producción ecológica que tiene estos nutrientes. El pan convencional con esto. Y elaborábamos las dietas para el lunes, el martes, así, toda una semana. Conclusión, la dieta formulada con las 2.500 calorías, claro, cuando luego aplicábamos la realidad, nos bajaban los niveles energéticos, nos los subían. Y ahí veíamos cómo se comportaban con el tema de las grasas, los glúcidos, cómo se comportaban los diferentes nutrientes con esas dietas. Lo que les digo es,
que la dieta convencional, elaborada con los alimentos convencionales, de las tablas comparativas, lo que acababan era con menor valor energético. Ostras, eso nos llamó muchísimo la atención. ¿Eso qué significa? Pues algo que somos conocedores que ocurre. A lo mejor nos llenamos con un plato de comida convencional y a la hora decimos, tengo hambre, porque no nos llegan a nutrir como nos nutre el alimento ecológico. Y aquí también lo vemos, esas diferencias. Fíjense, en vitamina C. En vitamina C, esta es la diferencia diaria. Lo multiplicamos por los 7 días, por los 31 días al mes, por los 300... o sea, al final, ¿cuánta diferencia llegamos? Y ya, mayor contenido en sustancias polifenólicas y sustancias de carácter antioxidante. Y en las valoraciones organolépticas, que las hemos hecho para alimentos de origen vegetal, para alimentos de origen ganadero, transformados y no transformados, que se cocinaban bajo las mismas técnicas, en verde. Lo único que más jaleo lleva es el color de la yema del huevo, ya he comentado anteriormente, pero por lo demás gana por goleada los alimentos ecológicos. Y como conclusión, decirles que los alimentos ecológicos, orgánicos, biológicos son vida y por lo tanto, quien no quiere comer vida, comamos vida, por favor. Gracias.